Bienvenidos al tercer episodio de Eclesiastés, el libro también del rey Salomón. En esta ocasión vamos a seguir a continuar con el capítulo 2 de Eclesiastés a partir del versículo 13, donde lo voy a titular ¿Buscas el contraste en tu vida? Vamos a hablar aquí de la importancia y del significado del contraste en nuestras vidas. Como estamos viendo en estos capítulos, en el libro de Eclesiastés, el rey Salomón habla sobre todo y busca encontrar un significado y un sentido a la vida. Y en esta búsqueda también vemos que es importante para él la búsqueda de algo nuevo. Parece que Salomón tenía alma de descubridor o de inventor incluso, ¿no? Y eso le llevaba a buscar, incluso a considerar, no solamente en la sabiduría, sino en otras cosas como la locura y la insensatez. Y quizás en esa búsqueda por hacer y descubrir algo nuevo fue lo que le llevó a encontrarse también con el contraste en su vida, ¿no? Aquí vemos entonces una búsqueda en el contraste y esta es la reflexión que me gustaría hacer en el día de hoy. Creo que ese fue un fallo, puesto que hay que posicionarse de alguna manera. A ver si me entendéis lo que quiero decir. Si te dedicas a la sabiduría, o si el rey Salomón se dedicaba a la sabiduría, ¿por qué inquirir en la locura y en la insensatez? ¿No? Si somos creyentes, si somos hijas de Dios, ¿por qué vamos a buscar en otros lugares o en otras filosofías humanas? El ansia de conocimiento y de la búsqueda de Salomón lo llevaron a meterse en terrenos peligrosos, ¿no? Entonces un consejo podría ser que no nos dispersemos, que la curiosidad la controlemos en el sentido de que nos puede llevar a querer conocer más y cada vez más y en meternos en terrenos peligrosos, ¿no? Pero reflexiona, si algo sabes que huele mal, como por ejemplo un cubo de basura, ¿por qué vas a levantar la tapa y a olerlo? Si llevas perfume, si hueles bien, quedará anulado, ¿no? Así que este es el contraste al que me refiero en nuestras vidas, ¿no? Investigar en terrenos, en temas que son opuestos a nuestras creencias auténticas puede llevarnos a que olamos esas otras fragancias y que de alguna manera pueda influir negativamente también en nuestras vidas. Así que me gustaría aconsejarte, o digamos, me gustaría que reflexionáramos sobre este contraste en tu vida y si merece la pena, ¿no? Tu tiempo. Creo que el enfoque de vida de Salomón en este sentido estuvo mal planteado. Así que, ¿cuál es tu enfoque de vida? Investigar todo lo concerniente a lo que pasa debajo del sol puede llevarte a lugares y a situaciones que no son buenas para ti y que al final sientas como Salomón, pues que has perdido tu tiempo y que no hay provecho y que todo es vanidad. Para tener un enfoque adecuado hay que tener muy claro las cosas, ser consciente en lo que realmente merece la pena, escuchar y leer la palabra de Dios, la Biblia y las enseñanzas de Jesús. Si eres creyente, esto sí que realmente merece la pena porque es algo que realmente permanece. Vamos a leer el versículo 13, a partir del cual vamos a reflexionar hoy, y dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio, dice el 14, tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Así que a partir de este versículo 14 vemos en estos versículos hasta el 16 una conclusión de Salomón. Y es que lo mismo va a acontecer a todos los hombres. Da igual tu condición, si eres rey o siervo, si eres sabio o necio, eh, digamos, este sentido de vida, ¿no? Es el que encuentra Salomón, ¿no? Que se plantea por qué fui más sabio, por qué invertí tanto tiempo en la sabiduría si al final me va a ocurrir lo mismo que al necio, ¿no? Y el que se refería a la muerte, ¿no? Así que sin encontrar un sentido ni un propósito a esta búsqueda constante de sabiduría, fue lo que le pasó a Salomón. Así que es cierto que el final de todo es la muerte. De nuevo le falta a Salomón un conocimiento que nosotros tenemos hoy, que somos privilegiados. El saber que el fin de los hombres, según acepten o no a Dios y a su evangelio, es distinto. Y según también le obedezcan a su palabra y a sus mandamientos o no, pues también es distinto. Así que no nos espera el mismo final a todos, según aceptemos o no entrar por la puerta ancha o por la puerta estrecha. Así que en este sentido vamos a ver un pasaje en el libro de Malaquías donde podemos reflexionar varios aspectos relacionados y que aquí va a tratar sobre, en este pasaje,
sobre la diferencia entre justos e impíos y vemos como el final de ambos no es el mismo. Voy a leer en Malaquías 3, capítulo 3, a partir del versículo 16 hasta el 18. Dice: entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Yahvé y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vemos aquí al final un contraste, ¿no? Entre el justo y el malo, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y como vemos, el versículo 16, vemos una idea, y es la idea de que dice que no habrá memoria ni del sabio ni del necio. Sin embargo, también se nombra aquí en este pasaje un libro, el libro de memoria. Entonces, ¿va a haber memoria o no va a haber memoria? ¿No? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues queda claro que según Salomón, como dice, no va a haber memoria o sea, que todo se pasa, todo se olvida, lo que es en lo que ocurre debajo del sol, o sea, aquí en la tierra, aunque esto también lo podemos decir entre comillas, ¿no? Porque sí hay memoria de muchas personas, ¿no? Y tenemos ahí la historia, ¿no? Pero bueno, en lo que es somos las personas normales, que no vamos a quedar en ningún libro de historia, pues es verdad que el recuerdo se olvida pronto, ¿no? Y cuando faltamos, la vida continúa en los que quedan aquí. Eso es cierto, ¿no? Pero sin embargo, fíjate que dice aquí en Malaquías que hay un libro de memoria. Entonces esto significa este libro de memoria para los que temen a Dios y para los que piensan su nombre. Están estas dos cosas, ¿eh? Los que temen a Dios y los que piensan su nombre. Así que vemos aquí un contraste entre el sabio y el necio, entre el justo y el impío, y se centra Salomón en averiguar la sabiduría y la insensatez, cuando era mejor centrarse en temer al Señor y pensar su nombre, como dice aquí en Malaquías, ¿no? Me llama la atención también de este pasaje, como dice, los que temían al Señor hablaban entre ellos y Dios prestó atención y escuchó. Lo dice aquí en el versículo 16, dice, hablaron cada uno a su compañero y el Señor escuchó y oyó. ¿Os habéis pensado alguna vez que el Señor está escuchando cada palabra que decimos por nuestra boca? Que todo lo que hablamos en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros vecinos, que cada palabra que sale por nuestra boca el Señor la está escuchando y oyendo. La verdad que el leer este versículo me ha hecho reflexionar sobre esto, ¿no? Que cuando hablas con alguien, Dios está escuchando lo que estás diciendo. Y dice a continuación que fue escrito un libro de memoria. O sea, podemos pensar que lo que hablamos está siendo registrado. No solo lo que decimos, sino también, o sea, perdón, lo que hacemos, sino también lo que decimos, ¿no? Yo que enseño derecho laboral a mis alumnos, les explico que en las empresas está el poder de vigilancia del empresario, que le permite grabar lo que hace el trabajador, pero no lo que dice. O sea, que la cámara está desprovista de audio. Así que fíjate que para nosotros la cámara no está desprovista de audio, sino que el Señor ve lo que hacemos y también ve y oye lo que decimos con nuestras palabras. Así que lo que hablamos también queda registrado y Dios escucha lo que decimos a otros. No sé si antes pues se ha reflexionado acerca de esto. Termina este pasaje de Malaquías diciendo que entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aquí vemos otro contraste, como antes he dicho, ¿no? Discernir la diferencia entre el justo y el malo, que está relacionado, como vemos aquí, con el servicio. Servir a Dios o no servirle. El justo sirve a Dios, el impío sirve al maligno, porque o sirves a uno o sirves a otro. Y así es en la vida, ¿verdad? Este contraste que no podemos evitar. O servimos a Dios o servimos al enemigo de Dios. Volviendo al versículo 16 de Eclesiastés, efectivamente dice que no habrá memoria en la tierra ni del sabio ni del necio. Al final morirán los dos. Pero recuerda que en el cielo sí hay memoria de lo que hemos hecho y hablado con otros. Sí hay un registro, que será un día juzgado, y como hemos visto en Malaquías, este libro de registro,
Va a servir como garantía para proteger a unos y para que el Señor guarde en aquel día como su especial tesoro a los que le temen y le sirven. Pasamos a los versículos 17 al 20. Aquí vemos la consecuencia del discurso de Salomón. Y empieza con aborrecí, la palabra aborrecir. En otras versiones, esta palabra se traduce como odié, llega hasta el odio. Aborrecí la vida, fastidio, porque todo es vanidad y aflicción de espíritu. Me entristece a mí el corazón, ¿no? Cuando leo esto, porque es un sentido muy negativo de la vida, ¿verdad? Así que el hecho de ver que el mismo fin acontecía a todos los hombres, hagan lo que hagan, que es la muerte, le produjo a Salomón aborrecer la vida. Aborrecí todo el trabajo que había hecho, y su corazón apasionado se desesperó acerca de todo el trabajo en que se afanó, como vemos en el versículo 20. Así que hay aquí dos puntos importantes. Primero, cuando no vemos sentido a algo, nuestro corazón se desespera. Y en segundo lugar, la desesperanza también viene del afán, trabajar con afán, ¿no? Así que podríamos pensar o preguntarnos, ¿qué significa trabajar con afán? Trabajar sin descanso interior, sin la confianza de que las cosas estarán bien, sin pensar que Dios está al control. El afán nos lleva a la ansiedad, así que aquí tenemos otro contraste, trabajar con descanso, confiando en Dios, o trabajar con afán, preocupado por tener más, ¿no? Así que una de las cosas que te pueden llevar a trabajar con afán es vivir por encima de tus posibilidades, asumir demasiadas deudas. Las personas que viven por encima de sus posibilidades, pues esto crea mucha ansiedad y al final crea decisiones equivocadas, ¿verdad? Y porque quieres aparentar lo que no tienes y al final vives en una hipocresía y puedes hasta llegar a engañarte a ti mismo, ¿no? El versículo 19, aquí aparece otro punto interesante y es que lo que hacemos en la vida, o mejor dicho, lo que conseguimos, no lo llevamos. Lo que conseguimos en la vida, lo material que conseguimos, se queda aquí. Así que una pregunta sería, si se queda aquí, ¿por qué nos afanamos tanto? O sea, si lo va a recibir otra persona, ¿por qué queremos acumular? Destinar todo nuestro esfuerzo y energía en acumular cosas materiales trae un sinsentido a la vida. Recuerdo, me viene a la mente aquí el recuerdo de una persona que acompañé en su lecho de muerte y que decía constantemente, ¿para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanto trabajar? ¿No? En el final de su vida ya estaba postrada en la cama y constantemente en voz alta ella decía, ¿para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanto trabajar? Estaba llegando a la misma conclusión que Salomón. ¿Mm? Y en ese momento que estaba viendo cómo su vida se estaba yendo, se cuestionaba, ¿para qué tanto trabajo? Y estas palabras en estas circunstancias donde esta persona muy especial para mí estaba pues a punto de fallecer, me impresionó profundamente. Nunca lo olvidaré, esa pregunta, ¿para qué tanto trabajo? Y en ese momento que sabes que estás a punto de encontrarte con el Señor, pues ves lo que es realmente importante, ¿no? Es como que realmente ahí ves, disciernes lo que te vas a llevar y lo que no te vas a llevar, lo que realmente es importante y lo que no. Lo que dejas que tenga huella, lo que vas a dejar son tus recuerdos, son los abrazos que has dado, lo que has dicho, la ayuda que has dado, la obediencia al Señor, por supuesto, los frutos del Espíritu en tu carácter, las pruebas que te han fortalecido, lo trabajado para el Señor, ese acto de obediencia a Él que te costó mucho sufrimiento. Todo eso sí te lo vas a llevar. Pero todo el afán por acumular las cosas materiales, todo eso se va a quedar aquí, ¿verdad? Dice el versículo 19, ¿quién sabe si será sabio o necio o si podrá dominar todo mi trabajo en el que me mostré sabio bajo el sol? O sea, en estas palabras de Salomón está también una cuestión que puede crear ansiedad y es que todo lo que he hecho lo dejo a otra persona que lo va a dominar y yo ya no podré, cuando yo ya no esté aquí, ya no voy a poder controlar las cosas que controlaba, ya no voy a poder lo que yo he creado, si he creado una empresa, si he creado un proyecto, ya no voy a poder estar ahí yo para dominarlo, ¿no? Y eso puede crear también mucha ansiedad, sobre todo cuando amamos mucho las cosas materiales o cuando hemos creado pues algo nuevo, ¿no? El cual amamos. Y no sabemos si las personas que van a continuar pues lo harán bien. Así que otra pregunta de reflexión sería, ¿en qué hucha estás invirtiendo tu tiempo? ¿Dónde estás guardando
¿En el cofre terrenal o en el celestial? Yo creo que esta pregunta es bueno hacérnosla de vez en cuando en la vida. Cuando se joven también, sobre todo, ¿no? Y conforme vamos madurando, y no esperar al final de la vida para pensar para qué tanto trabajo, para qué he trabajado tanto, ¿no? Sino que piensa que tu corazón puede desesperarse si al final solo has invertido en el cofre terrenal, porque dejarás la tierra un día y lo vas a dejar todo aquí. Pasamos a los versículos 21 y 22, donde aquí dice que hay hombres que trabajan con sabiduría, ciencia y habilidad. Y eso es correcto, porque dice la palabra que cuando trabajemos lo hagamos como para el Señor. Dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de los afanes de su corazón con los que se esforzó debajo del sol? Esa es la cuestión. ¿Qué tiene el hombre que permanezca para siempre? ¿No? Piensa, ¿m? Piensa, ¿qué tienes ahora en tu vida que permanezca para siempre? Quizás es en esas cosas en las que tenemos que invertir nuestro esfuerzo, pero afanarnos por lo que no va a permanecer es vanidad y corre tras el viento, como dice Salomón, ¿no? Así que de vez en cuando tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es mi afán? ¿Dar mi tiempo y trabajo a lo que no permanece o a lo que sí permanece? Porque pertenece al reino de Dios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si eres madre y también tienes una carrera profesional, ¿qué va a permanecer en el tiempo? ¿Tus hijos o tu carrera profesional? Cuando tú partas, ¿no? Cuando tú ya no estés aquí. Evidentemente tus hijos. Así que tus hijos es más importante que tu carrera profesional. Porque tus hijos, y más si tú eres su madre espiritual también, la madre espiritual de tus hijos, es la generación que va a continuar detrás de ti. Y esto va a dejar una huella que va a permanecer para siempre. Así que esta pregunta nos la deberíamos de hacer periódicamente, ¿no? De vez en cuando. De lo que estoy haciendo, un reseteo, ¿no? O un balance de mi vida. De en lo que ocupo mi tiempo, ¿qué cosa va a permanecer? ¿Qué cosa pertenece al reino? ¿Va a pertenecer al reino de Dios? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo que después va a ir ganando, va a ir guardando en la hucha, en el cofre celestial, o solamente me estoy dedicando al cofre terrenal, a mi tesoro, a los tesoros materiales de la tierra que cuando nos vayamos no van a permanecer en nuestro bolsillo, digamos, ¿no? Sino que se van a quedar aquí y otras personas se van a beneficiar de eso, ¿no? Pasamos a los versículos 24 y 25. Dice que no hay nada mejor para un hombre que comer y beber y que su alma disfrute de su trabajo. Esto vi que es de la mano de Dios. Así que concluye Salomón que afanarse no, pero disfrutar sí. Así que aquí hablamos de un concepto que yo enseño a mis alumnos y que consiste en la felicidad laboral. Aquí está hablando Salomón de la felicidad laboral, algo muy interesante. Adquirir satisfacción en nuestro trabajo, que no sea un fastidio o una molestia, sino la realización de una labor que te trae motivación. Es un tema muy interesante que a mí me gusta, ¿no? Y me interesa. Y para ello es importante, pues, conocernos a nosotros mismos, descubrir nuestros talentos y habilidades para poder descubrir en qué tarea y trabajo vamos a disfrutar. La verdad que da para mucho, ¿no? Es todo este tema. Cómo descubrir tu talento para disfrutar en tu trabajo. Así que el Señor quiere que disfrutemos de nuestro trabajo. No quiere que nos afanemos, pero sí que disfrutemos. Y ya que como aquí dice Salomón, esto viene de la mano de Dios, el disfrutar de nuestro trabajo. Es su voluntad que disfrutemos en nuestro trabajo y para ello es bueno analizar cuáles son nuestros intereses, nuestras motivaciones para decidir bien, ¿no? Esto sobre todo para los jóvenes, para la orientación profesional, para decidir a qué vas a dedicar tu vida, ¿no? Así que aquí vemos una conclusión positiva, por fin, de la vida, que dice Salomón, que además es voluntad de Dios, disfrutar de nuestro trabajo. El versículo 25 dice, porque ¿quién puede comer y gozar más que yo? Y es verdad, eso no te lo puede quitar nadie. La satisfacción y el disfrute no te lo puede quitar nadie. Eso sí que eso no te lo pueden quitar. Así que la búsqueda de la satisfacción es personal. Evidentemente, cuando gozas de algo, cuando disfrutas, lo haces tú y para ti. La satisfacción cuando la consigues, no te la pueden quitar. Ya la has disfrutado, ¿no? Así que es así, ¿verdad? Y os dejo ya con el último versículo, el 26, que dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar,
para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Así que, fíjate, 3 cosas da Dios al hombre que agrada a Dios, que le sirve, que le teme, como hemos visto en Malaquías. Y son sabiduría, ciencia y gozo. ¿Mm? Aquí por primera vez Salomón mezcla la sabiduría con el gozo, porque hasta aquí ha estado hablando mucho de la aflicción del espíritu, de la vanidad, del correr tras el viento, pero aquí, vaya, aquí nombra el gozo. Y no, pero fíjate que lo mezcla, lo relaciona, mejor dicho, lo relaciona con la persona que agrada a Dios. La persona que agrada a Dios, esa realmente va a adquirir auténtico gozo, porque va a ser el gozo que le va a dar el Señor, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí el estudio de este capítulo 2 de Eclesiastés. Espero que haya servido para reflexionar, que tengamos en cuenta estas preguntas que he hecho, varias preguntas de reflexión hoy. No sé si las puedo repetir. Sí, voy a intentar repetirlas para que queden ahí. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿te habías planteado que Dios escucha y presta atención a lo que hablamos con otras personas? Es una de las preguntas. Otra sería, ¿qué significa trabajar con afán? ¿Por qué nos afanamos tanto en trabajar o en conseguir cosas materiales? ¿Por qué queremos acumular? ¿Para qué tanto trabajo? Esta era la pregunta de esta persona, ¿no? que he dicho antes. Y por último, ¿en qué hucha estás invirtiendo? ¿Dónde estás guardando? ¿En el cofre terrenal o en el celestial? ¿Mm? Eh, ¿Y cuál es mi afán? ¿Dar mi tiempo y trabajo a lo que no permanece o a lo que sí permanece porque pertenece al reino de Dios? ¿Mm? Vale, pues hasta aquí el estudio de hoy. Espero que haya sido de bendición.